Voy a hacer un break esta semana del libro de Tesalonicenses que estamos viendo, porque quiero hablar acerca de un tema que es acerca del Dios de las oportunidades, pero la verdad me arrepentí de colocarle ese título, porque la verdad las cosas, más que de oportunidades, podría decirle, cambiarle el título, después lo estuve pensando, y dice relación más que nada con la mirada que Dios tiene. Yo creo que ese hubiese sido un título mejor para esta predicación. Pero como le coloqué el Dios de las oportunidades, se queda como el Dios de las oportunidades. Una de las cosas más tristes en la sociedad que nosotros vemos es la polarización. ¿Qué significa la polarización? Significa que yo soy de derecha, tú eres de izquierda, tú eres evangélico, tú eres mormón, testigo de Jehová, yo soy vegano, yo no soy vegano. Y la gente hoy en día está polarizada en el sentido de que tiende a buscar sus verdades y a pensar de que sus verdades son las verdades que todos deberían adoptar. ¿Me entiende la idea o no? O sea, imponerte la verdad de ellos. Y cuando se produce esta polarización, se producen conflictos. Pero quiero decirte esto, aún en la iglesia se produce cierta polarización en el sentido de que muchas veces la iglesia tiene el propósito de la iglesia es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el propósito de la iglesia. Para eso nosotros fuimos llamados, para ser una iglesia con propósito, que alcance a los demás, que le enseñe a los demás, que se acerque a los demás, que esté cerca del perdido. Esa es la idea de la iglesia. Pero, generalmente hoy en día no es así. Cada grupo, cada iglesia rema o le tira agua a su molino. Y a veces la iglesia se polariza tanto que se transforma en un pequeño club social de personas que van a un lugar, olvidando lo más importante. ¿Qué es lo que es más importante? Ir a predicar el evangelio a toda la criatura, ser testimonio de las personas, ¿cierto? Ese es el propósito. Nos podemos llenar de reuniones de oración, nos podemos llenar de instituto bíblico, nos podemos llenar de reunión tras reunión tras reunión, pero si perdemos el objetivo que es ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿qué sucede? La iglesia muere. El día lunes pasado fuimos a ver una iglesia que está destruida, está abandonada, que tenía en el subterráneo como 14 o 15 salas. Tenía un salón como para 500 personas. Tenía un lugar para audio, video muy espectacular, pero estaba destruida. Estaba llena de ratones, estaba destruida completa, llena de grafitis. ¿Y sabe algo? En Estados Unidos está sucediendo un fenómeno que es el fenómeno de las iglesias abandonadas. Que son iglesias que crecieron, se desarrollaron, pero que en el tiempo se abandonaron. Porque ya murieron todos los que eran miembros. ¿Y por qué mueren? Porque se transforman en una sede social. Dejaron de ser iglesias donde uno pueda ir y escuchar el evangelio. Sus miembros dejaron de predicar el evangelio. Se conformaron a ser un grupo único, polarizado, que no sale de ahí. Se quedó allí. Y por eso las iglesias mueren. Por eso después se transforman en mini market, se transforman en discoteca, en topless. En New Jersey 2 o 3 iglesias son cabaret, que fueron iglesias. De hecho, mantuvieron la estructura de la iglesia, pero como una burla lo hicieron cabaret. Y fíjate que dentro de la comunidad latina también sucede eso. Nosotros polarizamos
Nosotros separamos. Nosotros o somos mexicanos, salvadoreños, hondureños. No, que a esa iglesia van puro hondureño, o a esa iglesia van puro venezolano, a esa iglesia van puro mexicano. Y no debería ser así. No debería. De hecho, cuando hablamos de la iglesia americana, decimos la iglesia güera. En cierta forma, mirándola no como en menos, pero la verdad no me interesa, yo tengo mi iglesia. Y fíjate que la mirada que nosotros estamos teniendo de la iglesia es tan diminuta, es tan minúscula, es tan está tan encapsulada en sí misma que perdemos la visión que realmente es ir y predicar el evangelio a toda la criatura, entregar las buenas nuevas del evangelio. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nos encasillamos? Fíjate que el Señor Jesucristo, en un momento determinado de la historia, habló con Pedro y le dijo: Pedro, tú eres un tipo excepcional, macanudo, espectacular, eres la creme de la creme, a ti te voy a entregar las llaves del reino. O sea, Pedro, tú eres un tipazo. Pero va a haber un momento en la historia en que tú me vas a traicionar, me vas a negar 3 veces. Y fíjate qué sucedió. Pedro efectivamente le negó 3 veces, aún más. Maldijo al Señor. Yo no conozco a ese maldito del que me hablan ustedes. Y lo hizo con groserías, con palabras feas. Palabras de pescador, no palabras de apóstol. Y fíjate que cuando Jesús resucitó, a los primeros que se le apareció fueron a las mujeres. Pero los segundos que aparecieron fueron a Juan y a Pedro, más adelante. Y Jesús se apareció varias veces a sus discípulos, pero hubo una en especial, una, que fue la tercera vez que se les apareció, que sale registrada en el libro de Juan, y que yo le llamé un momento oportuno, que fue cuando el apóstol Pedro, después de haber visto a Jesús resucitado, después de haber visto lo que Jesús había hecho, ¿saben lo que pasó con Jesús? ¿Va con Pedro? Se fue a pescar. Volvió a su antigua profesión. Jesús le dijo: vas a dejar de ser un pescador de hombres, de pescados, y vas a ser un pescador de hombres. Y él dejó de hacerlo. Dejó de ser un pescador de hombres en un momento determinado de la historia. Dijo: yo no voy a seguir, yo me voy. Y dice que Juan, o sea, Pedro, Juan y otros tantos discípulos se fueron a pescar. Y en esa noche no pescaron nada, hasta que apareció Jesús, al cual no reconocieron obviamente porque estaba oscuro, pero apareció. Y les dijo: vayan y pesquen para el otro lado. Y ahí se dieron cuenta del que estaba al otro lado era Jesús. Y la escritura dice que Pedro se sacó la ropa, se sacó la túnica para nadar y llegar a estar con Jesús. Pero mira lo que sucedió. Juan 21, 14 y 15 dice esto: esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. ¿Después de qué? De haber resucitado. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. Y escucha la frase: ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis ovejas. Cuando Jesús inicia el diálogo con el apóstol Pedro, lo hace después de haber comido. Posiblemente el apóstol Pedro, el Juan, Natanael, todos los que estaban ahí estaban muy contentos de conversar con Jesús. Pero en un momento determinado de la historia, Jesús le dice: oye, Pedro, ¿tú me amas?
Todos sabemos la historia. 3 veces le pregunta si le ama. Y él le responde, sí te amo, tú sabes que te amo, te recontra amo, Señor. Pero ¿sabe lo que sucedió? Jesús nunca le dice una palabra acerca de sus negaciones. Nunca lo confrontó. Nunca le dijo, Pedro, ¿te acuerdas que te dije que me ibas a negar? Pedro, Jesús nunca le dijo a Pedro, Pedro, confiésame tu pecado. No, no, no le dijo eso. Jesús, ¿qué es lo que hizo? Lo atendió con amor, le dijo, Pedro, me ama así, Pedro, me ama así, Pedro, me ama así, Señor, tú sabes que te amo, te recontra amo. Apacienta mis ovejas, apacienta la iglesia, sé un hombre distinto. Y sabes, fue un momento oportuno, un momento único. Pedro entendió realmente lo que significaba ser un discípulo de Cristo. Y en ese momento Pedro cambió el chip para toda la vida. Años más tarde el apóstol Pedro escribe esta frase en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 3. Mira lo que escribe Pedro. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, que dice, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, que dice, sino siendo ejemplos de la grey. Esto Pedro lo escribe posteriormente, años más tarde, 40 años más tarde de que había tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque entendió que el pastorado, el servicio a Dios era apacentar, cuidar la iglesia, cuidar a las personas, ser amable, no confrontar con odiosidades, no sacarle en cara a nadie nada, no juzgar, sino amar. Porque si hay algo que nosotros hemos hecho en la iglesia ha sido eso. Hemos polarizado y a veces nosotros pensamos que tenemos o que somos dueños de una verdad absoluta. Sí lo somos. Cristo nació, Cristo murió, resucitó, fue al cielo y va a volver. Verdad absoluta. Pero eso no significa que la iglesia como cuerpo debería juzgar a los demás. O debería ser odiosa. O debería ser una iglesia que realmente traicionara lo que Cristo hizo. ¿Y qué es lo que Cristo hizo? En vez de confrontar a Pedro y decirle, cobarde, ¿me traicionaste? Fue y le preguntó, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y como iglesia estamos fallando en eso. Como iglesia muchas veces en vez de mostrar amor, mostramos odio. Que si encontramos a una persona en dolor, no nos dolemos con ellos. Si encontramos a una persona que está pasando un momento difícil, por algo Dios te está castigando, como lo he escuchado muchísimas veces. Por algo Dios está haciendo eso en tu vida. Y en vez de amar a la persona, la descartamos. En vez de mostrar amor a la persona, mostramos otro tipo de sentimiento a la persona. Y nos olvidamos de amar, amar, amar. Por eso la iglesia se polariza. Por eso la gente no quiere venir a la iglesia. Ahí hay un grupo de hipócritas que realmente van a la iglesia, pero que cuando yo necesité una ayuda, nadie me quiso ayudar. Nadie levantó la mano. Y es triste. Es triste. Por eso te digo que Pedro entendió eso.
Pedro entendió que tenía que apacentar la grey de Dios, tenía que cuidar la grey de Dios, tenía que hacerlo voluntariamente, tenía que hacerlo sin ganancia deshonesta, tenía que hacerlo con ánimo pronto. ¿Qué significa ánimo pronto? Estar dispuesto. ¿Y sabes lo que significa estar dispuesto? Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Es que estoy cansado, es que no puedo, es que estoy con la cejuela, todos estamos con la cejuela juventud, todos. Pero quiero decirte algo, con ánimo pronto. No como teniendo señorío. El pastor y la iglesia no son señores. Algunos lo parecen, algunos se creen, pero no son señores. Cuidar la iglesia. Y dice, siendo ejemplos de la grey. Eso es lo que entendió el apóstol Pedro de su conversación con el Señor Jesucristo, del ejemplo que el Señor Jesucristo le dio. ¿Sabes qué ejemplo le dio? El ejemplo del perdón sin palabras. Tú sabes que te amo. En la historia hay un momento inoportuno. Y quiero decirte esto. Yo me identifico un 99.9% con este pasaje. Lo he predicado muchas veces. Tengo una predicación que se llama El sonido de la gracia con este pasaje. Amo este pasaje porque refleja lo que nosotros somos y lo que nosotros deberíamos ser y no lo que no deberíamos ser. Mira lo que dice Juan capítulo 8, versículo 1 al 5. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y escucha esto. Y todo el pueblo vino a él. La gente quería escuchar a Jesucristo. Y dice, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, maestro, maestro. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. O sea, la apellaron teniendo sexo con un hombre. Eso está diciendo. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices, maestro? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el cielo, hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Sabes lo que me llama la atención de todo esto? En primer lugar, la preparación del Señor Jesucristo. ¿Qué dice que fue a hacer? Fue a orar al Monte de los Olivos, se fue a preparar. Cada día en la vida nosotros tenemos que prepararnos a través de ¿qué? De la oración. Señor, aquí estoy. Señor, ayúdame. Pero dice que después se fue a enseñar. Se fue a enseñar, la gente estaba hermosamente aprendiendo del Señor Jesucristo. Había una multitud. Dice que todo el pueblo se fue allí al templo a escucharlo. Pero, siempre digo yo, cuando nosotros tenemos el servicio en la iglesia, el Señor está aquí y el chanclas también. En ese momento llegó el chanclas, vestido de fariseo, y le ponen delante un reo, una mujer sorprendida en adulterio. ¿Sabes lo que pasa con eso? Le traen no sé cómo la encontraron, pero yo tengo una teoría. ¿Cómo fue que la encontraron? ¿Ya? Esto es una teoría, no es algo que esté en la escritura, pero es mi teoría, así que déjenme a mí, total la cosa, si la quiere bien, si no bien. Pero yo creo que esta era una mujer que tenía cierta amor por dinero pagado. O sea, que trabajaba en la profesión más antigua del mundo y que todos la conocían.
Porque no creo que una mujer sorprendida en adulterio, que la hayan visto, oye, se fue para allá, allá está, véanla. No creo. Pienso que era una mujer que trabajaba en esa profesión y que ya la conocían. Por lo tanto, como ya sabían hasta dónde trabajaba, ¿se acuerdan ustedes de la historia de Sansón y Dalila? Dalila trabajaba en eso. ¿Y qué hicieron? La fueron a buscar porque la conocían. Tenía cierto carácter, era conocida por él ahí, era famosa. Rahab, la prostituta, era conocida. Ahora, estos fariseos posiblemente fueron a buscarla a una mujer así, posiblemente. Y le traen a un reo, le traen a una persona lista para cumplir sus bajos instintos los fariseos. La ponen en medio del lugar. Imagínate la escena. Está lleno acá, lleno, 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 lleno. Así estaba, dice que estaba lleno. Y de repente el Señor está diciendo, bienaventurados los que aman, y de repente aparece un piño de animales trayendo a una mujer desnuda. Porque para tener sexo hay que estar desnudo, ¿no? Ok, obvio. Porque dice, la hemos sorprendido en el mismo acto. O sea, la quitaron y la trajeron. Así estaba. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Qué irá a decir el maestro? Lo pillaron al maestro. Vean al maestro. ¿Qué va a decir el maestro? Y era todo un momento de qué? Solemne. En las películas, cuando usted ve a Jesús, ve un grupito solamente. No, dice la escritura que estaba lleno, lleno. Porque estaba todo el pueblo mirando. Imagínate la vergüenza de esa pobre mujer. Ahora, escucha esto. Me llama la atención el detalle. El Antiguo Testamento dice que a esa mujer, ¿sabe dónde la debieron haber llevado? Delante de los sacerdotes, delante del Sanedrín, delante de sus pares, no delante de Jesús. ¿Era sacerdote Jesús? No. ¿Era fariseo Jesús? No. Era una persona que predicaba. De hecho, en el capítulo anterior, ¿sabe cómo le llaman a Cristo? Hijo del diablo. ¿Y ahora cómo le dicen? Maestro. Y hay que ser muy hipócrita para eso. Pero ahí estaban. En segundo lugar, exponen a Jesús el cargo contra la mujer. Hemos sorprendido a esta mujer en el acto mismo. Y los fariseos aparecen celosos, celosos contra el pecado. Y mira, ¿cuántos de nosotros nos hemos comportado muchas veces como esos fariseos? Hemos juzgado el pecado de los demás. Y nos hemos sentado así a juzgar el pecado, decir, oh, la verdad, las cosas, si se divorció es por algo, ¿no? Sí, oh, mira, qué mal persona es. Y nos ponemos ahí juzgando. Pero no vemos el background, no escuchamos a la persona, no escuchamos el dolor de la persona. ¿Qué sucedió? No lo escuchamos. Y sabes, es frecuente que entre los que son indulgentes con el pecado, y escucha bien esto, sus propios pecados son peores que los de ellos. ¿Saben lo que están haciendo ellos? Están diciendo esto. Delante de Dios, yo soy superior a esta mujer. Por lo tanto, esta mujer no tiene, escucha bien, no tiene mayor valor. Yo soy superior.
¿Y saben lo que pasa en la iglesia muchas veces? Pasa que nosotros nos ganamos un título de santidad en la iglesia y perdemos el amor y el cariño por la gente. Porque vemos a un menesteroso, porque vemos a alguien en sufrimiento, porque vemos una situación difícil, muchas veces nos dedicamos a juzgar. La pastora Ana María Polo siempre dice que uno se jacta de lo que menos tiene. Yo soy un hombre moralmente bueno, buenísimo. Yo nunca le haría eso a mi esposa, pero veo pornografía. ¿Entiende? Juzgamos a este porque posiblemente engañó a su esposo o su esposa, pero decimos, nunca haría eso. A veces uno se jacta de lo que menos tiene. Y eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Jactándose de su moral. Jactándose de quienes eran ellos. Y es triste. Pero que ¿sabes algo? Sucede en la iglesia. Pastor, ¿en serio? Sí, sucede. La moralidad muchas veces nuestra depende de cuán inmoral sea el que está detrás de nosotros o debajo de nosotros. Y no debe ser así. No debe ser así. La prueba del crimen, en este caso era contundente. Había sido sorprendida infragante en el acto mismo de adulterio. Lastimosamente, para algunas personas, y escucha bien esto, o para algunas iglesias es común avergonzar a quienes están pasando situaciones difíciles en vez de ayudarlos. Hace unos días hablé acerca de un señor, un pastor Larson, creo que se llama, ni me acuerdo, que cometió un pecado, que convivió con una chica de 5 años, que predicaba y no le daba lo mismo, tipo multimillonario. ¿Y saben lo que me da bronca de todo esto? Es que ministerios en YouTube, como Cristianos al Día, pastores en YouTube, siguen hablando del caso, siguen hablando de él, siguen menoscabando su nombre. Ok, pecó, la regó, pero dejen de darle. Por un like son capaces de vender su alma al diablo. ¿Por qué seguir haciéndolo? Hay un gringo ahí que habla como latino y que dice, y estamos sorprendidos de lo que hizo el pastor, porque él hizo eso y no eran miembros de la iglesia Trinity. ¡Oh! ¡Qué terrible! Y yo observo y digo, ¿cómo puede ser tan idiota de seguir escarbando en la mugre? Ya fue, no sigan haciéndolo. Vete un documental. Ve algo constructivo. Pero no sigas ahí apuntando. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos. Por eso la iglesia pierde popularidad. Por eso la iglesia pierde ese deseo de que la gente quiera venir a alabar al Señor con todo el corazón. Los fariseos presentaron todo el precepto de la ley. Dijeron, en Levítico dice esto, en Deuteronomio dice esto, a tales mujeres hay que matarlas, hay que llenarlas de piedra. ¿Sabes tú que el matrimonio es la única institución creada por Dios que fue creada, ¿sabes cuándo? ¿Cuándo fue creada?
Antes que el pecado entrara, el matrimonio fue creado en inocencia. El hombre y la mujer eran inocentes, andaban desnudos por ahí. Por eso los judíos decían, esta mujer ha hecho esto y la traemos acá porque ha corrompido la santidad del matrimonio. Tenían todas las de ganar. Todas las de ganar. ¿Y sabe lo que me llama más la atención? La pregunta que le hacen los fariseos a Jesús. ¿Y tú? ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? Cuéntanos, tú que dices que eres el enviado de Dios, que enseñas nuevas leyes, que esas leyes están por sobre las demás, ¿qué dices? ¿Qué dices en este caso tan notorio de perversión de esta asquerosa mujer? ¿Qué dices? ¿Sabes tú que si el Señor Jesucristo hubiese dicho apedréenla, ¿sabes lo que hubiese pasado? El Señor Jesucristo hubiese sido tildado como un inconsecuente. ¿Por qué? ¿Con quiénes se juntaba el Señor Jesucristo? ¿Con borrachos? ¿Con publicanos? ¿Con cobradores de impuestos? ¿Con prostitutas? Se juntaba con ¿quiénes? Con lo más despreciado del mundo. Si él hubiese dicho apedréenle, él hubiese sido inconsecuente. Porque dice, ok, por un lado dices que amas a los demás, amas al borracho, al publicano, al cobrador de impuestos, al romano, a todo ello, pero por otro lado manda a apedrear a esta mujer. Eso es inconsecuencia. Fuera de que obviamente si hubiese mandado a pelear a la mujer, hubiese estado en contra de la ley romana o por sobre la ley romana. Recuerden que Israel era sujeto bajo Roma. ¿Y tú qué haría, Señor Jesucristo? A ver, ¿qué dices? Lo único que pretendían estos fariseos posiblemente no era que fuese apedreada esta mujer, sino que hacer caer a Cristo y que Él sea la víctima. Ellos estaban buscando la cabeza de Cristo. Pero el método que Cristo ocupó para resolver el caso. Mira, Cristo ocupó un método muy espectacular que se llama así. Los ignoró. ¿Qué dijo? Cuando llegó la multitud, se armó toda la vacaola, estaban todos ahí, venían con las piedras, látigos. ¿Cuál traía la piedra más grande? Así andaban así. Estaban ahí todos preparando. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Lo escuchó, se agachó y escribió los números de la lotería de la próxima semana. Porque Él era Dios y sabía todo. Los ignoró. Los ignoró. ¿Qué pasa contigo cuando vienen con el chisme de tal persona? Oh, hay que hacer algo. A veces cuesta mucho ignorar. Ya me dolió la rodilla, la cejuela. Los ignoró. Se hizo el sordo. Pero lo único que querían ellos era tentarle. Mira lo que dice Juan 8:7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté
sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. La piedra contra ella. Te digo una cosa. Los fariseos eran como monos porfiados. ¿Has visto los monos porfiados? Que le pegáis y vuelve, le pegáis, le pegáis y vuelve. Y yo creo que estaban ahí. Vamos, Señor, dinos qué hacer. Aquí estamos, Señor, estamos todos listos. Vamos, Señor, yo voy primero. Pero ¿sabes lo que sucedió? Él les responde y les dice, el que de vosotros esté libre de pecado. ¿Usted está libre de pecado? Arroje la primera piedra. Vamos, manito, échele mano. Mándale, mano. Dale el primer huascazo a la mina esta. Pero ¿sabe lo que hizo el Señor Jesucristo? Él usó un término chileno. ¿En serio? Él le dijo, el que esté de vosotros libre de pecado, arroje la primera piedra. Y él como buen chileno dijo, ahí la dejo. Ahí la dejo. A ver quién. A ver, ¿quién se tira? A ver, échenle ganas. Ahí la dejo. Y esperó. Versículo 8. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pocas palabras le dijo, hagan lo que mejor les parezca. Hagan lo mejor que les parezca. Vamos. ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el primero? ¿Sabes quién fue el primero? Ninguno. El único que podía tirar la piedra no la tiró. Era Jesús. Un hombre sin pecado. Versículos 8 y 9 dice así, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Los escribas y los fariseos quedaron fulminados ante tales respuestas del Señor Jesucristo. Dejaron de perseguir al Señor, dejaron de tentar al Señor. Dice que asaltados por su conciencia, uno por uno se fueron alejando. Mira, quiero decirte esto. Los fariseos y los escribas eran gente que conocía ¿qué? Las Escrituras. Conocían la Biblia, sabían de la Biblia. Y en ese momento se les vino a la mente un montón de cosas acerca de quiénes eran ellos delante de Dios. Su conciencia, su pecado los acusó. A cada uno de ellos. No quiero decir que el Espíritu Santo hizo una obra. No. Fue su conciencia. Porque estos tipos, dentro de todo el animalismo y canibalismo que tenían algo de conciencia. ¿Y sabes, querido, querida? Nosotros como hijos de Dios, antes de juzgar a una persona, primero mírate a ti mismo. Mira tu interior. Critícate a ti mismo antes de decir algo en contra de quien merece misericordia y merece perdón. El juicio de Cristo a la mujer. Mira, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella hace una segunda pregunta.
Ninguno te condenó. No están por aquí, están por allá. No hay nadie. Ella dijo, ninguno, Señor. Ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Pero le dio una máxima. Le dijo, vete y cierra el boliche. Vete y no peques más. Estoy seguro que esa mujer estaba temblando. Estaba perpleja ante la decisión del juez que iba a tomar la sentencia, que en ese caso era Cristo. La vida de esa mujer dependía de la sabiduría de Cristo. Cristo no tenía pecado y estaba en condiciones de arrojar la primera piedra, pero no lo hizo. Nadie tiene tanta misericordia como el Señor a nuestros pecados. Dice la Biblia que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Y quieres que te diga algo? Eso es verdad. Eso es verdad. Porque si no fuera porque Dios es grande en misericordia y tardo para su ira, te digo algo, todos nosotros estaríamos ya bajo tierra a 3 metros, tocando el arpa con San Pedro. Porque ninguno de ustedes, ni yo, podríamos tirar la primera piedra. ¿O si la podría tirar? Si me dice sí, después hablamos tú y yo. Ninguno. ¿Sabes lo que me llama la atención de la mujer? La actitud de ella. ¿Sabes lo que dijo? ¿Dónde están los que te condenan? ¿Dónde están? Y ella dijo, ninguno, Señor. Ninguno, Adonai. Ninguno, Shaddai. Ninguno. Ella reconoció en ese hombre al Señor. Ella reconoció en ese momento al mismo Dios en su vida y le llamó Señor. La mujer no celebró la derrota de los fariseos y de los escribas. No. Ella con humildad y con perdón y con su conciencia allí le dices, ninguno, Señor. El Señor Jesucristo no tomó una hoja y le dijo, ok, vamos a colocarle Sara. Aquí no hay ninguna Sara, así que no se van a sentir. Sara, está toda la lista de tu pecado. Vamos a ir uno por uno, vamos a repasarlo. No ayuda a tus hijos. ¿Cuántos hijos tienes? 10 hijos. Ay, mujer. Nada. No le enumeró los pecados. No le dijo cuántos hombres te habías acostado, no le dijo cuántas veces había engañado a su pareja, no le dijo que era una borracha, no le dijo que era una drogadicta, no le dijo que era una mala persona, no le dijo que era una chismosa, no le dijo eso. Sino le dijo, vete, ni yo te condeno, vete y no peques más. That's it. Se acabó. Y me encanta esa frase. Tampoco yo te condeno. Ni ellos te condenan, tampoco te condeno yo. Cristo no quería condenar a esta mujer a la pena de muerte, porque no era su oficio, no era eso. No. Él estaba para lo que hizo con Pedro, ser misericordioso. Jesús la despidió con una advertencia simple.
vete y no peques más. Se acabó, se acabó. Nunca más, nunca más. Tampoco le dijo, estás condenada, no, nunca más. Al decirle tampoco yo te condeno, le dijo yo te perdono, yo te perdono. ¿Y cuántos de nosotros hemos experimentado el perdón de Dios? Todos nosotros. Pero quiero decirte algo, muchas veces nosotros no retribuimos el amor de Dios a los demás. No lo hacemos. Me encanta lo que el Señor Jesucristo dice, o lo que la Biblia dice respecto al Señor Jesucristo. En Mateo 9:6 dice esto. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, ¿para qué? Para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. El Señor Jesucristo conocía el interior del corazón de esa mujer, que sinceramente estaba arrepentida, y le dirigió esas consoladoras palabras. Tampoco yo te condeno. Ved y no pequen más. Eso era todo. Y sabes, querido, querida, esa actitud deberíamos tener. Ni yo te condeno. El Salmo 25:8 dice esto. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Bueno es Jehová. Jesús no le dijo, vete y haz lo que quieras. No. Porque tampoco el Señor Jesucristo iba a dejar que se fuera así. Simplemente le dijo, ve y no peques más. Ya basta. Ya basta. Todos los domingos yo tengo una conclusión, escribo una conclusión. Y la tengo aquí, pero la borré. Quiero concluir con esto. Y lo digo porque los amo. Hemos polarizado la iglesia. Este miércoles tuvimos un velorio aquí. Ustedes saben, ¿no? Un joven asesinado, 6 balas. La policía dice esto. Nunca hemos visto tal nivel de violencia. Y desde el lunes, yo no tenía idea, me tocó ser parte de todo esto. Porque el suegro de ese hombre es un pastor que conozco. El lunes una persona me invitó a tomar un café y en eso me está conversando acerca del caso, que yo no tenía idea. Y me llama el pastor, llorando. Me dice, pastor, me pasó esto a mi yerno. No puedo hacer nada. Ayúdeme. Nos juntamos el día martes, organizamos un velorio de una persona que no conozco, de una familia que no conozco. Por favor, pastor, predique. Yo no puedo. ¿Y cómo consuelas el corazón de un pastor que ve que su hija de 27 a 28 años perdió a su hombre? 2 horas conversando en mi oficina. Organicé todo. Me comuniqué con la iglesia, hice arreglo aquí y allá, con la funeraria, ta. Y en un momento dije, necesito ayuda. Y mandé un texto, necesito ayuda. No llegó nadie.
Habían 500 personas en este lugar. No había quien sirviera café. No había quien entregara un folleto. ¿Sabes tú cuánta gente había acá en este momento para entregar folletos? ¿Sabes cuántos folletos pudimos haber entregado? ¿Sabes tú la cantidad de personas que vino a este lugar para escuchar el evangelio que el pastor Francisco y el pastor José Luis Gutiérrez estaban predicando? Y ahí entendí. Estamos polarizados. Porque si te toca a ti, posiblemente hubiesen venido uno o dos o tres. Pero como no lo conozco y no me interesa, no vengo. Y nos transformamos en una iglesia como la de Santiago. ¿Te acuerdas de Santiago? Que tenía hambre y estaba desnudo. Voy a orar por ti. Pero no le entregaste chaqueta y no le diste de comer. Mi esposa me había dicho no voy a poder ir porque tengo varias citas y cosas así. Llegó justo el momento en que te estaba predicando. Me dice, amor, voy a buscar papel higiénico, no hay en los baños. Pero ¿sabes lo que es triste eso? Tenemos cerca de 1000 folletos y no se entregó ninguno. ¿Sabes lo que cuesta para un... Yo no sabía que esta mujer era su único hijo. Su único hijo. ¿Sabes tú que cuando llegó el casket no había ninguna flor? No pensé en eso. Gracias a Dios llegó Delia y trajo de regalo muchísimas flores y llenó todo de flores. Pero no nos interesa. No nos interesa la gente. Porque somos individualistas. Y te tengo una más. El jueves en la mañana llego a mi oficina, 8:20, después de dejar a mi chico a la escuela, y me llega un texto de la iglesia. El aseo no quedó bien hecho. Me puse a llorar. Me puse a llorar. ¿Sabes por qué? Porque esa gente que estuvo acá necesitaba del evangelio. Llegó una pandilla como de 10 motociclistas. Y con mucho respeto se sacaron sus cachuchas y entraron al templo. Era el momento de entregar un folleto. Y no había nadie. Por eso la iglesia está polarizada. Porque si no me toca a mí, no me interesa. Por eso debería haberse llamado ¿Cómo nos mira Cristo esta predicación? Pero le cambié el Dios de la oportunidad y no sé por qué. Era en el jueves a las 5 de la tarde y yo no había escrito nada todavía. Mi mente, mi corazón, mi alma sufrían. ¿Cómo estamos mirando? ¿Cómo estamos mirando al perdido? ¿Cómo estamos mirando a las personas? Si quieres que esta iglesia sea social, del cafecito, de unidos, unidos, todos unidos, en 5 años esta iglesia muere. Pero si quieres ser una iglesia que golpee,
que predique el Evangelio, que tenga compasión, comienza a cambiar tu mirada. Comienza a cambiarla. Porque tienes que remecerte. O si no, en 10 años más, esta va a ser una linda gas station. Un recuerdo de que una vez hubo una iglesia aquí. Hubo un testimonio. Si te enojas conmigo, enójate con Dios. Pero así es. Así es. Entiendo que estamos todos cansados. Entiendo que estamos todos mal. Pero no se puede volver a repetir. Es la oportunidad que Dios te está dando para ser de alivio y de consolación a las personas. Terminando el velorio, a eso de las 7:30, me reuní con toda la familia. Y les dije esto. Jamás había estado en un velorio que llegara tanta gente, que tuviera tanto respeto por la casa del Señor como la que vino el día de hoy. Era una oportunidad maravillosa de presentar a Cristo. ¿Porque tuviste hambre? Me diste de beber. Porque cuando estuve en la cárcel, me fuiste a ver. Porque cuando estuve desnudo, me diste la ropa. Eso es iglesia. No es un club social. Quiero serte súper honesto. Súper honesto. Como tu pastor te lo digo. No pierdas oportunidad de presentar a Cristo. Porque este mundo clama por personas que cumplan la misión del Señor, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Sonó a reto? Sí, fue un reto. Pero esa fue la mirada que tuvo Cristo. Esa mirada nosotros también deberíamos tenerla. No te olvides de eso. No te olvides. Vamos a orar.